Para analizar las políticas educativas neoliberales durante la dictadura militar en Chile, se tomará de referencia el texto de ley, el gran experimento Mercado y privatización de la educación chilena. Es importante considerar varios aspectos claves de las reformas implementadas durante este periodo y sus consecuencias a largo plazo. Contexto histórico. Durante la dictadura militar, Chile experimentó un giro radical hacia el neoliberalismo, influenciado por las ideas de los economistas como Milton Friedman y las políticas de la Escuela de Chicago. La educación no fue una excepción a esta transformación económica y política. Principales reformas educativas de 1980. Descentralización y privatización. La reforma educativa de 1980 introdujo un sistema descentralizado y privatizado. Se estableció el sistema de vouchers o cupones escolares que permitían a los padres elegir la escuela de sus hijos. Este sistema se basaba en la idea de la competencia entre las escuelas privadas y públicas, mejorando la calidad de la educación. Financiamiento. Se implementó un modelo de financiamiento basado en la matrícula, en el que los recursos para las escuelas estaban ligados al número de estudiantes inscritos. Las escuelas públicas empezaron a recibir fondos en función de la cantidad de alumnos, lo que promovió la privatización de la educación y dejó a las escuelas más pobres con menos recursos. Rol del Estado. El Estado en la educación se redujo significativamente. El gobierno pasó a ser el principal proveedor y regulador en la educación a un papel más limitado, donde la supervisión y la regulación eran menores y se centraban en los aspectos más de mercado. Currículo y evaluación. Se promovió un currículo más centrado en habilidades técnicas y de mercado, con un énfasis en la eficiencia y los resultados medibles. Se implementaron evaluaciones estandarizadas para medir el desempeño de los estudiantes y las escuelas, lo que alineó los objetivos educativos con las demandas del mercado laboral. Consecuencias y críticas. Segregación y desigualdad. La privatización y la competencia entre las escuelas contribuyeron a una creciente segregación social y desigualdad en el sistema educativo. Las familias con mayores recursos podían acceder a mejores escuelas privadas, mientras que las menores de ingreso se encontraban en desventaja, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. Calidad de la educación. Aunque algunos argumentan que el sistema de vouchers incentivó a las escuelas a mejorar para atraer a más estudiantes, otros sostienen que las desigualdades de los recursos y el financiamiento afectaron negativamente la calidad educativa de las áreas más desfavorecidas. Impacto a largo plazo. Las políticas de 1980 sentaron las bases para un modelo educativo que persiste en Chile hasta la actualidad, a pesar de varias reformas y ajustes. Las tensiones entre el modelo de mercado y la necesidad de una educación equitativa siguen siendo un tema de debate. Análisis crítico. El análisis de Beley destaca cómo estas políticas neoliberales transformaron el sistema educativo chileno en un experimento de mercado. Si bien el objetivo declarado era mejorar la calidad y la eficiencia a través de la competencia y la privatización, los resultados revelan un panorama complejo. Por un lado, el modelo promovió una mayor diversidad en la oferta educativa y cierta mejora en la eficiencia del sistema. Por otro lado, la exacerbación de las desigualdades y la segmentación del sistema educativo refleja las limitaciones y los costos asociados con la implementación de las políticas neoliberales en un contexto de desigualdad preexistente. La dictadura del general Augusto Pinochet terminó en 1990, dando paso a una transición a la democracia en Chile. Durante este periodo, el país buscaba reconstruir las instituciones democráticas y enfrentar la desigualdad social y económica que habían surgido o se habían exacerbado durante la dictadura. Uno de los mayores desafíos fue reformar el sistema educativo, que había sido moldeado por políticas neoliberales que priorizaban la privatización y la competencia. Había una necesidad urgente de revisar estas políticas para promover una mayor equidad y mejorar el acceso a la educación para todos los chilenos. Los gobiernos democráticos tenían como objetivo reducir las desigualdades y mejorar la calidad de la educación, todo mientras se intentaba mantener la estabilidad económica y política del país. Se continuaron dos grandes políticas durante este periodo, la municipalización y el sistema de voucher. Aunque estas políticas fueron implementadas durante la dictadura, se mantuvieron en gran parte bajo los gobiernos democráticos. Estos modelos promovían la competencia entre escuelas y consolidó la educación como un bien de consumo, donde la calidad y el acceso estaba altamente influenciado por la capacidad económica de las familias. Una reforma significativa fue la introducción de la jornada escolar completa en los años 90. Esta medida buscaba aumentar las horas de clase para mejorar la calidad de la educación y proporcionar un espacio más estructurado para los estudiantes. Sin embargo, la implementación de la jornada escolar completa no siempre vino acompañada de los recursos necesarios, lo que genera diferencias en la calidad de la educación de los estudiantes
También se implementaron programas para mejorar la formación y el desarrollo profesional de los docentes, así como reformas curriculares que buscaban modernizar los contenidos educativos y adaptarlos a las necesidades del siglo XXI. A pesar de los esfuerzos para reformar el sistema educativo, muchas de las políticas neoliberales fundamentadas implementadas durante la dictadura persistieron, manteniendo y en algunos casos profundizando las desigualdades a estos accesos y la calidad de la educación. El sistema continuó siendo fragmentado, con una clara división entre las escuelas privadas subvencionadas y municipales. Las reformas educativas implementadas por los gobiernos democráticos no lograron abordar de manera efectiva las causas estructurales de la desigualdad. Por ejemplo, la jornada escolar completa, aunque bien intencionada, fue criticada por no contar con infraestructura adecuada ni con los recursos suficientes de todas las escuelas. Para concluir, me gustaría resaltar que aunque la transición a la democracia en Chile trajo consigo importantes reformas educativas con la intención de mejorar la equidad y calidad, estas reformas no fueron suficientes para desmantelar completamente el legado de la desigualdad del periodo dictatorial. La necesidad de una educación más equitativa y justa sigue siendo un tema relevante en Chile, como lo evidencian los movimientos sociales recientes y las demandas por una reforma educativa más profunda y estructural. Bueno, es de real importancia mencionar lo ocurrido durante los años 90 respecto al proceso de la reforma educacional en Chile, el cual fue un intento crucial de rediseñar un sistema educativo que había estado marcado por estas profundas desigualdades, y en este esfuerzo lo que se buscaba era enfrentar las falencias del modelo neoliberal que había exacerbado la segmentación, la desigualdad en el acceso a la educación, por lo que la reforma en sí implementa medidas como la ampliación de programas educativos, un nuevo currículum, apoyo a docentes, como también implementar la jornada escolar completa. Todo esto con el objetivo de poder mejorar lo que es la equidad y la calidad educativa. Sin embargo, a pesar de estas reformas, el sistema seguía arrastrando problemas estructurales que no lograron ser completamente solucionados, por lo que en el 2006, con el surgimiento de la Revolución Pingüina, este movimiento liderado en sí por estudiantes secundarios fue una manifestación directa al descontento con las políticas educativas y la persistencia en cuanto a las desigualdades, por lo que este levantamiento social reflejó una demanda respecto a los insatisfechos que estaba la sociedad en sí de una educación carente de calidad y de oportunidades igualitarias, por lo que se revela en sí que las reformas anteriores no habían logrado abordar de forma adecuada los problemas existentes dentro de este sistema educativo, por lo que la Revolución Pingüina marca un punto de inflexión al colocar la educación en el centro del debate, tanto político como social, y al exigir una revisión profunda de dichas políticas implementadas anteriormente. Este movimiento en sí no solo subrayó la urgencia de una reforma más integral y sobre todo efectiva, sino que también reflejó la capacidad de la sociedad para influir en dichas políticas públicas. Por lo que en última instancia la historia de la reforma educacional en Chile ilustra la dificultad de transformar de una forma profunda un sistema educativo que históricamente ha estado condicionado por modelos económicos y políticos, y la importancia de la participación activa de la ciudadanía, ya que fue esta la que buscó en sí una educación que fuera justa y equitativa. Las políticas neoliberales han tenido un impacto profundo y duradero en la evolución del sistema educativo chileno desde los años 80,
afectando significativamente el bienestar psicológico y el desempeño académico de los estudiantes. La educación se convirtió en un bien de consumo, donde la calidad y el acceso dependían de la capacidad económica familiar. Esto generó un sistema educativo fragmentado y sobre todo desigual. El sistema competitivo, enfocado en resultados, contribuyó a aumentar la ansiedad y el estrés en los estudiantes. La municipalización de las escuelas y el sistema de vouchers incrementaron las desigualdades en el acceso a una educación de calidad. Cabe destacar, esta segmentación persistió incluso después de la reforma de los años 90. Todos estos factores psicológicos y más, en consecuencia, afectaron negativamente el rendimiento escolar. Los gobiernos democráticos posteriores intentaron reformar el sistema para reducir las desigualdades. Sin embargo, muchas características fundamentales del modelo neoliberal persistieron, manteniendo y a veces exacerbando la segmentación y desigualdad. Gradualmente, se reconoció que un sistema basado puramente en el mercado era incapaz de crear el sistema educacional necesario para los chilenos. A pesar de todo, se han logrado avances significativos, como la derogación de la ley LOCE y la definición de estándares mínimos educacionales. Sin embargo, persisten desafíos, como la desigualdad en el acceso a la educación superior y la falta de infraestructura adecuada, sobre todo en zonas rurales. En resumen, las políticas neoliberales transformaron profundamente el sistema educativo chileno, creando un ambiente de desigualdad y competencia que ha afectado negativamente el bienestar psicológico y el desempeño académico de muchos estudiantes. Aunque se han realizado esfuerzos para mitigar estos efectos, el legado de estas políticas sigue presente en el sistema educativo actual y continúa siendo un tema de debate y de reforma en la sociedad chilena.